Saludos desde Infocuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Y quiero iniciar con una entrevista que le acaban de hacer al cubano Yasmani Acosta, el que fue rival de Mijaíl López en las pasadas competiciones en París. En esta entrevista le hacen varias preguntas sobre Cuba. La primera, ¿qué crees de la revolución cubana? Y responde esto. Desde acá, ¿cómo ves el proceso? Ya son 60 años, más de 60 años del régimen. ¿Cómo lo ves? ¿Piensas que es necesario un cambio? ¿Sientes que está bien? ¿Qué sientes de Cuba como nación, como proceso? O sea, mira, yo, desde mi punto de vista, en Cuba siempre se ocupa el bloqueo. Entonces no sabemos si es verdad o mentira. Yo lo que quisiera, ¿no? Desde mi punto de vista, es que quiten el bloqueo. Si creen que Cuba se está justificando con el bloqueo, que lo quiten, a ver si verdad para que no se justifique más como nada, ¿no? Y ver si realmente es el bloqueo o no. Entonces, que quiten el bloqueo y que dejen el país que surja. Si el país no surge, porque se van a dar cuenta de que el problema no es el bloqueo. Y si el país surge, bueno, se van a dar cuenta que el problema es el bloqueo. Entonces, yo creo que deberían darle la oportunidad menos de evitar el bloqueo, porque es muy difícil que una persona con las manos atadas pueda trabajar, ¿no? Este hombre definitivamente es comunista y cree en la revolución, pero independientemente de eso, voy a responder lo que dijo porque también lo he escuchado en la oposición. Que le retiren el embargo al régimen cubano para que no lo puedan utilizar más como excusa de su fracaso. Obviamente que los comunistas no esgrimen este argumento con la misma intención que lo esgrime una parte de la oposición. Esta parte de la oposición lo esgrime con la intención de que el pueblo cubano pueda darse cuenta de que su miseria no es a causa del embargo, sino del propio sistema que no funciona. Pero aquí debemos entender varias cosas. En primer lugar, el régimen cubano es un régimen criminal. El embargo es una sentencia por un acto delictivo de ese régimen criminal. La culpa no es de la muchachita que usa minifalda, sino del pedófilo. A los criminales no se les deja libre para probar nada, se les juzga y con todo el peso de la ley. Por otra parte, uno de los argumentos más populares que utilizan los comunistas para pedir el fin del embargo es que le imposibilita al régimen cubano acceder a crédito y financiamiento. Y yo les voy a decir una cosa: jamás ha existido un país en el mundo que haya recibido tanto crédito y financiamiento como el que ha recibido Cuba por parte de Rusia y China. Además, que a Cuba nunca se le ha imposibilitado importar nada al país, puesto que estas dos potencias se pasan por el forro el embargo. ¿Quién es Fidel para ti, por ejemplo? O sea, Fidel cuando niño, bueno, a nosotros nos educan, y Fidel es como un ídolo para todos los cubanos, bueno, en su mayoría. Y sí sé de todo lo que hizo. De verdad que en Cuba antes habían pocas escuelas, pocos hospitales. De verdad que sí hubo un cambio. Con él hubo un cambio. Quizás creo que se quedó todo en el tiempo. ¿Quién es Fidel para él? Bueno, desde chiquitico en las escuelas nos educan, y para la mayoría de los cubanos Fidel es un líder porque construyó escuelas y hospitales. Esa ha sido literalmente su respuesta, que sin darse cuenta lo que quiso decir fue que los cubanos desde chiquiticos son adoctrinados para idolatrar figuras comunistas como la de Che y la de Fidel. Por otro lado, la construcción de escuelas no fue un logro de la revolución. Si Cuba hubiera sido libre, hoy tuviera el doble de escuelas de las que tiene. Solo imagina que Haití tiene casi el doble de escuelas que Cuba, y Haití es uno de los países más pobres del mundo. ¿Sigues creyendo en la revolución como proceso? ¿O no? De cierto modo sí, de cierto modo no. O sea, o sea, la verdad que la revolución hizo mucho cambio. La verdad que Cuba antes de la revolución era un país y ahora es otro. Y si hubieron cambios, bueno. Pero creo que todos esos cambios quedaron ahí. Pues se pudieran haber hecho muchos más cambios constantemente. Dice él que cree y que no cree, que tiene dudas porque la revolución hizo, pero pudo haber hecho más. La realidad es que antes de la revolución Cuba era potencia y hoy es basura. Y es que estás utilizando una mala forma de caracterizar a la revolución. No mires lo que hizo, sino lo que pudo haber hecho. Solo imagina que en cualquier país del mundo, incluso en el más pobre, se construyeron el doble de escuelas y hospitales que en Cuba. También hay que resaltar que en Cuba se han destruido más cosas después del triunfo de la revolución que las que se han construido. Se destruyeron los cañaverales, se extinguieron las vacas, emigraron los peces. Las calles se llenaron de huecos, los edificios peligro de derrumbe, las casas cayéndose, el sistema de acueducto, el alcantarillado, el sistema eléctrico, la basura. ¿Crees que se violan los derechos humanos en Cuba? Derechos humanos, dependiendo del punto de vista que tengan derechos humanos, la verdad que yo no creo sobre los derechos humanos. Derechos humanos yo creo que no sé. Antes de continuar, me gustaría hacer una pausa para recordarle que si desea enviar dinero a Cuba, lo haga mediante Infocuba Transfer. Infocuba Transfer es la forma rápida y segura de enviar dinero a Cuba sin que este dinero caiga en manos de Díaz-Canel ni financie la represión contra el pueblo cubano. Realmente tú eres una persona que desertó, quiero entender, o sea, tú te fuiste, desertaste de tu país o llegaste acá voluntariamente. ¿Cómo es técnicamente lo que hiciste tú?
Mira, Porque uno imagina, más bien en el caso tuyo, como desertores que son como políticos más bien, ¿no? Como gente que sale porque no está conforme con el régimen y se queda en los países. ¿Tú hiciste eso? ¿Esa es la vía la cual...? O sea, yo dejé a Cuba persiguiendo mi sueño. La verdad que sí, persiguiendo mi sueño, que es el ámbito deportivo. Obviamente que usted no salió de Cuba persiguiendo ningún sueño, usted salió de Cuba en busca de poder soñar. Hay mucha diferencia entre perseguir y poder. Usted incluso llegó a representar a Cuba a nivel internacional y aún así desertó, huyó, porque no podía soñar, porque el régimen cubano no le permite a los cubanos soñar. Incluso usted desertó en Chile y hoy por hoy aún se encuentra viviendo en Chile, que aunque el país tiene una buena economía, no es una gran potencia. ¿Tú sabes por qué? Porque cualquier deportista de alto rendimiento como lo es usted en cualquier país del mundo es exitoso. Y no un deportista, un médico o cualquier persona que se lo proponga. Quien quiera argumentar lo que he dicho hasta ahora, por favor háganlo en los comentarios y los estaré leyendo. Quien quiera mostrar otro punto de vista lo puede hacer también. Yo en cambio ahora quiero hablarles de otro tema, de la cantidad de epidemias y enfermedades que hay hoy en la isla. Y para iniciar a hablar de este tema, quiero mostrarles este video a continuación. Mire los niños jugando en la basura, mira cómo va para arriba la basura, los niños, miren los mayores también. Entonces nosotros estamos necesitados de tantas cosas y de tantas cosas que es imposible ver cómo se está destruyendo esta isla. Mira, llena de basura, cosa por aquí, ya esto está podrido, está negro, ya eso, imagínense usted, en las 4 esquinas. Lo advertimos y sucedió. El virus Joropoche ya se ha propagado por toda la isla, siendo hoy una de las principales amenazas para el pueblo cubano. Ha contaminado cada provincia, cada municipio y al régimen cubano no le ha quedado más de otra que admitirlo en televisión nacional. Hoy tenemos que decir que la transmisión está presente en 15 provincias, 99 municipios y 172 áreas de salud. O sea, se ha ido extendiendo el número de casos en estos lugares. Si bien este virus no es letal, si viene a complicarle la vida al cubano aún más de lo que ya la tiene. Fiebre, dolor de cabeza, náuseas, vómito, diarrea y en el país no hay ni una pastilla para el dolor de cabeza. Este virus llegó a la isla para quedarse y es que Cuba es el caldo de cultivo para todo tipo de enfermedades, virus y pandemias. Como en Cuba nunca se solucionan los problemas de los basureros, la mugre, la suciedad, las fosas a pañales, pues el virus Joropoche vendrá a formar parte de nuestras vidas como ya lo hace el dengue y cuidado hasta la fiebre amarilla. Es lógico, es una enfermedad de transmisión vectorial, la transmite un mosquito que está presente en todo nuestro país, igual que en muchos lugares del mundo, y como es natural, solamente con la presencia de una persona enferma que lo pique un mosquito hembra de transmisor de esta enfermedad, pues se produce la transmisión. Esta enfermedad, a diferencia del dengue, realmente la transmite un jejen, que realmente en Cuba tenemos jejenes, hay de varias especies, es un gen que le llaman culicoide, que realmente es posible que esté presente, pero lo transmite también y de una manera importante un mosquito que es el Culex fasciatus, que es un mosquito que está presente en todo el país, que se cría no solo en agua limpia, sino en agua contaminada, en agua de albañales, y que por lo tanto te das cuenta que su presencia es bastante frecuente en muchos lugares. Atención cubano, presta mucha atención a lo que te voy a decir. Si necesitas asesoría legal dentro y fuera de Cuba, comunícate con esta firma de abogados con presencia en México. Con ellos puedes tramitar legalmente tu salida de Cuba y ya estando en México tu aplicación para el CBP One o el Parol. Igual y si te encuentras fuera de Cuba, llama para más información.